Bien, vamos a iniciar entonces, les comparto pantalla. Y vamos a iniciar entonces acá con este recurso. Acuérdense que pues si ustedes lo tienen ya sea en el, descargado en la computadora o lo pueden ver en la web, pues aprovechen este recurso que nos va a ayudar siempre un montón a poder hacer recorridos virtuales en algunos lugares o por lo menos conocer, pero ubicarnos en el globo terráqueo, donde es que, de qué zona del planeta es que estamos hablando. Bien, esa es la región en la que hemos estado trabajando. Básicamente todo esto, Europa, cuando veíamos el Paleolítico, Neolítico, África también lo veíamos, el Medio Oriente, que hemos estado trabajando las culturas de la antigüedad, las de la Mesopotamia, que están en esta zona específicamente, toda esta zona es la Mesopotamia, luego pasamos a Egipto, bueno, con la Mesopotamia vimos también un poco de esta región, donde estaban los hititas, Mesopotamia, hititas acá en esta zona y Egipto en toda esta zona. Pues ahora que iniciamos la unidad 2, estamos hablando de otras culturas que son contemporáneas a las de Mesopotamia, son contemporáneas a las de Egipto y son contemporáneos a los hititas. Y esas se desarrollan en esta región, un poco más hacia el occidente. Esto es la actual Turquía, acá hacia el oriente, la derecha de la imagen, y hacia el occidente, que sería hacia la izquierda de la imagen, tenemos la Grecia continental. Toda esta es Grecia continental. Y este montón de islas, eso se llama la Grecia insular, que se refiere a las islas. También esta región se conoce como el archipiélago del mar Egeo. Un archipiélago es una región del mar donde hay muchas islas. Eso es un archipiélago. Entonces, esto es el archipiélago del mar Egeo. Esto que vemos por acá. Más hacia el occidente tenemos esta zona del planeta que parece una bota, es muy fácil de identificar, es Italia, la península itálica, y contemporáneo a esto que vamos a ver hoy, hacia esta región se desarrollan también otras culturas, muchas de ellas agrarias, algunas que son marítimas, otras son comerciantes, y que tienen cierta relación comercial con esta región, porque en el momento de mayor apogeo griego, Grecia también va a tener en esta región de acá tierra, es decir, que esto va a ser de dominio griego en un momento, esto que vemos por acá, la parte más al sur de Italia actual. Entonces, en esta región es donde nos vamos a ubicar. En un primer momento a estas se le llaman culturas prehelénicas, porque son previas a Grecia. O sea, no es Grecia como tal, sino que son las culturas que estaban antes. Tenemos acá las que se desarrollan en el archipiélago, las islas Cíclades que se llaman. La más grande isla del archipiélago es esta, es donde se desarrolla una cultura en esta isla, la cultura minoica, y en esta otra zona, esta no es una isla, esta se llama península. Las penínsulas son casi isla, eso significa básicamente península, casi isla. No son una isla porque están pegadas a tierra, a la parte continental, por una zona angosta de tierra. Por eso se le llama península, porque no son islas completas. Esta se llama, o esta zona es conocida como el Peloponeso. Acá vamos a ver otra cultura. Aquí vamos a ver la cultura minoica, les decía, en la isla más grande, y en la península la cultura micénica. Tres culturas. De las tres, la más desarrollada, con más tiempo, con más arte, pues va a ser esta. La de la isla más grande del mar Egeo es la isla de Creta. Así es que por acá comenzamos. No sé si hay alguna pregunta sobre esto, algo que quisieran agregar ustedes también. Nos ubicamos en la zona de la que estamos hablando. Sí, Lick. Sí, muy bien. Bien, entonces, entendida la región y entendido que esta cultura tiene influencia de todas las que se desarrollan alrededor, pues entonces vamos a iniciar
ya con la presentación. Entonces tenemos, y pues el primer tema de la unidad 2 es el arte del mar Egeo. El mar Egeo es esa región que les mostraba, donde aparece en la parte insular de Grecia. Ese es el mar Egeo. Es una zona llena de bastantes islas. A nivel contextual, pues vamos a observar tanto en la parte temporal como luego en la relación de eso con la geográfica, que pues hay culturas que se desarrollan en diferentes momentos y luego va a haber un espacio de tiempo vacío en la que allí no hay nada de un desarrollo cultural muy grande, sino que no es tanto lo que se ve ahí durante un lapso de un par de siglos. Luego comienza como una repoblación y un reinicio pues, de la cultura también en esa zona. A nivel temporal, tenemos acá, les mencionaba ya una cronología. Esta la vimos cuando les mostré Egipto. Les decía, vean cómo es de paralelo, o sea, el desarrollo es paralelo a Egipto, el de la Mesopotamia, solo que en Mesopotamia tenemos una sucesión de culturas y en Egipto es una sola cultura en la que vemos dividida en los llamados imperios, el imperio antiguo, el medio, el nuevo y la época tardía, que son las que corresponde a las invasiones. Sobre la cronología griega, pues entendemos acá que alrededor del 3000 años antes de Cristo ya habían culturas en la región del mar Egeo. ¿Qué existía para más o menos 3000 antes de Cristo? Pues ya existía la cultura sumeria y ya existían los nomos que inicialmente conformaron las dos regiones de Egipto, el Alto y el Bajo Egipto. Más o menos a 1400 años antes de Cristo, aquí tenemos la cultura babilonia en Mesopotamia y la parte del ya de desarrollo bastante amplio de Egipto, también por acá. Ahora, hablando propiamente de Grecia, la civilización minoica entonces es un lapso de tiempo bastante amplio, alrededor de 1500 años de desarrollo, en la que las culturas de la isla más grande que les mencionaba, la cultura minoica, es la que va a tener más desarrollo en las artes. Es una cultura agraria principalmente, pero también dedican espacio para la pesca. Luego viene la cultura micénica, que es la que está en la región del Peloponeso, y esta es una civilización bélica. Estos son agrarios también, pero viven de las conquistas y terminan al cabo de un par de incursiones, de batallas, conquistando a los minoicos. Entonces Micenas será la última etapa de en el desarrollo cronológico en esa región. Luego viene algo que le llaman la época oscura, y la época oscura, más o menos entre 1150 y el 800 antes de Cristo, corresponde a una etapa en la que les mencionaba no hay un desarrollo importante de la cultura y el arte en la zona. ¿Qué sucedió? Pues todavía no hay como una sola respuesta a eso, pero hay teorías. Entre esas teorías es que en la zona, como son islas de origen volcánico, se piensa que hubo una erupción volcánica bastante significativa que ocasionó bastante daños en toda la región, y entonces la gente migró, se movieron de un lugar pues y se alejaron de la zona. Y quienes hasta relacionan eso de la erupción volcánica con algunos pasajes relatados por los hebreos en el Antiguo Testamento, en las que se habla de fuego que caía del cielo. Es como por tener idea de qué tan grande fue la explosión en esa zona. Las plagas de Egipto también de las que se habla. Una de ellas implica también, o hablan de granizo ardiendo, cayendo del cielo. Entonces, hay muchas historias, digamos leyendas en este caso, o parte de textos bíblicos que mencionan algo sobre eso. No hay una sola explicación de momento sobre qué fue lo que sucedió, pero
lo que tiene un poco más de peso es la idea de que hubo una erupción volcánica muy grande en la zona y eso hizo que se migraran pues todos los que vivían en la región. Al cabo de ese tiempo, de esos casi 300 años, un poco más, hay un momento en el que comienzan otra vez a establecerse culturas en la zona y ahí es donde aparece lo que se denomina la Grecia arcaica. Es la primera etapa de Grecia propiamente. Luego viene un periodo corto, un poco más de 100 años, a eso se le llama la Grecia clásica. Es el momento de mayor desarrollo de las artes, de la mano de grandes estadistas como grandes artistas también en este momento. Luego viene la unificación de las polis, las luchas contra el mundo persa, y a eso se le llama la Grecia helenística. En el momento de expansión helenístico es cuando viene también la desmembración de todo lo que Grecia logró conquistar cuando fallece Alejandro Magno. Grecia se segmenta y entonces en esa situación de ya no ser un solo bloque como una nación, es que los encuentra Roma. Y Roma comienza a conquistar. Y ahí pues termina por conquistando toda la región griega. Y ahí termina pues la cronología de Grecia en esa zona. Cuando termina, pues alrededor del 30 años antes de Cristo. Por ahí que finaliza la cronología. El contexto espacial, acuérdense que se refiere a la parte geográfica, y pues eso ya se los expliqué en el mapa. Entonces, tenemos Egipto con amarillo, Mesopotamia con naranja, y la parte verde es la llamada la Hélade. La Hélade es otro nombre con lo que se le llama a la región de Grecia. Toda esta zona es de control griego, igual esta zona de acá, en la zona sur de la península itálica. Bien, otro mapa para tener idea de que nos quede con mucha claridad, pues cuando hablamos de la Grecia continental, la región de Tracia es la parte norte, el mundo insular, la Grecia insular, es el mar Egeo y Creta. Creta es la isla más grande, y Jonia es la región más occidental de la Anatolia. La Anatolia es la región de la actual Turquía, si recuerdan, donde los hititas tenían territorio, pues la parte más occidental también le llegaron a controlar los griegos o a tener influencia de Grecia. Se piensa, cuando se habla, por ejemplo, de la historia de Troya, que Troya estaba ubicada en esta región de la Anatolia, por acá. Y los aqueos venían de esta zona, que es la zona de donde está ubicada Atenas. Bien, ¿qué más? Bueno, términos que deben de manejar: mar Mediterráneo, pues toda la región del mar que divide Europa de África. El mar Egeo es esta región que observan acá, donde está el archipiélago de Grecia. Las islas Cícladas es esta que ven en rojo acá. En amarillo ven la isla de Creta, acá donde se desarrolla la cultura cretense o minoica. Las dos son nombres válidos. Cretense cuando se refiere al nombre de la isla, Creta. Minoico cuando se refiere a uno de los reyes míticos que hubieron en Creta, que es el rey Minos, del cual vamos a hablar un poco más adelante. Y en verde tenemos la cultura micénica. La ciudad importante es Micenas, en esta región, y pues es la que al final termina por conquistar Creta, por acá. En la siguiente imagen, bueno, toda la región del archipiélago del mar Egeo, o sea, todas las costas frente a Grecia, son de origen volcánico, porque es una región en la que tembla mucho, hay mucho volcán. Entonces toda esa zona está llena de escenarios como esos que ustedes observan en la pantalla. No sé si, bueno, acá en nuestro país no las hay como esta, ¿verdad? Pero hay playas en la zona de Sonsonate, parte de La Libertad, en las que las playas son como estas. Bueno, y del Tunco ustedes han visto una formación rocosa que está por ahí, que dice que es parte del Tunco, que es de ese tipo de piedra.
hay otras playas, digamos del Puerto de la Libertad hacia el oriente, siguiendo la carretera litoral, por ejemplo. Todas las playas de esa zona son rocosas. ¿Y por qué son así? Porque son producto de erupciones volcánicas. La lava, eso, la altura que ustedes ven ahí, son diversas capas de lava que fueron llegando a la costa y se fueron enfriando cuando caían hacia el mar. Luego el mar hizo su trabajo, ¿verdad? Golpeando y fue moldeando la zona. Entonces en esa región, así son las costas, la mayor parte de las costas, o como esas que ven acá. Hay un tipo de rocas también diferentes en la región, mucho mármol en la zona de estas islas. Entonces pues aquí tenemos otro tipo de formaciones que se ven de acuerdo al tipo de piedra que hay en el lugar, en el tamaño del barco comparado con las rocas. Eso también, el saber esto nos ayuda a entender algunos de los mitos que los griegos desarrollan respecto al mar. Habían zonas en las que el mar era muy agitado y en las que los barcos, si se acercaban, por ejemplo, se destruían. El mito de las sirenas, por ejemplo, estas aves que vivían en estas rocas o cerca de las rocas, y que con sus cantos encantaban a los marinos, y los marinos se dirigían entonces como hipnotizados por el canto y se dirigían hacia el lugar donde cantaban, que era en medio de las rocas. Los barcos encallaban, golpeaban contra las rocas que habían en la zona y entonces se hundían, y la mayoría de los que pues, marinos fallecían. Los que sobrevivían contaban las historias, y esas historias luego se convertían en leyenda, porque claro, las historias, aunque basadas en hechos reales, se iban exagerando. Pues ahí nacieron los mitos, por ejemplo, de las sirenas. Acuérdense que las sirenas no tienen cola. Al menos en este momento, las sirenas son pájaros, son aves. Ustedes van a la playa y lo que encuentran ahí son, ¿cómo se llaman estos? Pelícanos, o encuentran otros tipos de aves que viven cerca del mar. Entonces, ellos veían aves, veían cantos, ya la parte de los mitos pues se generaban a partir de esa información. ¿Comentarios o alguna pregunta? ¿No? Todo bien. Avanzamos entonces. En esta región, hablando previamente de Grecia, pues vamos a encontrarnos que la religión comienza a conformarse. Igual que en todas las otras culturas, depende de aquello que no se entiende o de aquellas cosas que tienen cierto valor. Permítanme un momentito por acá. Entonces, en esta región también se desarrolla mitos o historias que se cuentan relacionadas con las diosas madres, por ejemplo. En un primer momento siempre el culto a la mujer en una faceta acomodadora de vida como diosa madre, pues va a ser lo que vamos a encontrar. Aquí vemos Creta, por ejemplo, las Islas Cícladas, la diosa madre es una de las más importantes. Y también algunos mitos que comienzan a darle forma, por ejemplo, a la diosa Demeter, que es la diosa de la agricultura, o Perséfone, que es la diosa de los infiernos y de la cosecha de los infiernos, porque más adelante se le va a asociar al dios Hades también. Y bueno, también en esta zona vamos a ver que hay un culto que se da hacia los animales de cornamenta. Acuérdense que las culturas en el Neolítico, les decía, tienen entre sus deidades, y luego lo vamos a ver en Mesopotamia, tienen cuernos. Los dioses usan coronas con cuernos, porque los animales de cornamenta se consideran importantes, a razón que es de ellos que tienen fuerza para labrar la tierra a través de los arados, por ejemplo, o de donde obtienen alimento también para ellos, se les consideran sagrados. Entonces, la figura o la imagen del toro en esta región va a ser también importante. Bien, a nivel contextual de toda esta zona, pues eso es lo que tenía que contarles. Luego pasamos ya a la primera de las culturas que se desarrollan acá y de las cuales hay vestigios de arte.
tenemos acá a las llamadas islas Cícladas. Se van a encontrar también como islas Cíclades. Son un grupo de islas en el archipiélago del mar Egeo, entonces el archipiélago, en los que van a encontrarse imágenes de figuras femeninas en actitud tanto de oración, que son esas que ven acá arriba. Esta se les denomina orantes. Les voy a colocar el nombre aquí en el chat, porque es un nombre que vamos a ver más adelante también. Se llama orantes. Los orantes tienen normalmente las manos hacia arriba, o las están mostrando hacia el frente. Son orantes. Y en la parte inferior vemos tres imágenes que representan también diosas madres. Esta está acá sosteniendo como un bebé. Esta está con los brazos tocándose el pecho, los senos. Y esta otra tiene las manos puestas hacia abajo. La decoración es geométrica, bastante sencilla, digamos, en cuanto al trazo, pero compleja en cuanto al significado, porque representa animales de la cotidianidad asociados a la fertilidad. Vean que las imágenes son estilizadas, no hay naturalismo en la representación de las figuras acá. Estas son las diosas, también son relacionadas a las diosas madres, perdón, pero se les denomina orantes. Tienen las manos en esa actitud como de orar. En algunos casos tienen sobre la cabeza algunos felinos, tienen aves, tienen flores también, o algo que parecieran como plumas o flores, bueno, en este caso. Ven acá. Y la parte inferior se caracteriza también por no tener mucho detalle de físico, o sea, de rasgo físico, sino que solamente eran como cilindros sobre lo que se colocaba un dorso. Se entiende, la lectura de la figura es que es un vestido el que tiene, un vestido. Al tener las manos levantadas significa que están en actitud de oración. Normalmente esas imágenes se asocian con la representación de sacerdotisas. Esa es una de las explicaciones. Bien, ¿algún comentario o pregunta? Dígame, Katia. Las llamadas orantes siempre utilizaban vestidos. Sí, llevaban en este caso, se entiende que son como trajes rituales. Entonces sí se les coloca vestidos. Esas de hecho se consideran también como sacerdotisas, porque llevan vestidos. Esta imagen, ¿quién me podría decir qué le recuerda o qué cree que representa a partir de lo que ya hemos visto? Gabriela Damaris, dígame. Parecen como a la época del neolítico o paleolítico, donde casi iguales eran sus diseños. Muy bien, gracias. Y eso es justamente la relación que quería que encontraran. También Edwin dice ahí en el chat, Venus paleolítica. Exacto, se parecen a las imágenes de las Venus paleolíticas. Esas Venus paleolíticas también fueron referencia para las imágenes de las diosas madres del neolítico. Entonces, acá se siguen haciendo. Las islas Cíclades se consideran como parte de las primeras culturas, se considera casi de transición entre el neolítico y la edad de los metales. Entonces, por eso hay esa similitud. Y la lectura, entonces, el significado va en el sentido igual que son representaciones de la fertilidad asociados a la mujer. Para esas culturas sigue siendo algo extraordinario que una mujer pues pueda traer al mundo una vida y que los pueda alimentar de sí misma, que es el amamantar. Entonces, por eso es que hay mucho mucho culto alrededor de estas figuras. Vea que también siguen siendo estilizadas. Estilizado no significa que son necesariamente delgadas, significa que las formas se cambian, se hacen diferentes a fin de que se vean pues no naturalistas. Estas otras igual. Bueno, esta es hecha en piedra, es una talla en piedra, y estas son modeladas en barro.
Bien, me dice, mire, pero la cabeza no parece de una mujer, parece un ave. Y tiene acá, si se fijan, tiene un aro, probablemente había uno del otro lado también. Eso significa que tenía adornos en las orejas, o si te llevaba seguramente un tocado con orejeras. Por eso es que se ve de esa manera. Luego, pues acá hay marcas de ¿cómo se llama? De ropa también colocada acá. Dígame, Laura. ¿No serán marcas así de transparencia de la Eh, ropa? Pareciera, sí, por esta pues, principalmente, pero por la época en la que están, en la que fueron hechas, estamos hablando bastante atrás en el tiempo, todavía no había como la capacidad de esto para esas culturas, al menos para esa, para la de las Cícladas. Sí lo será para la siguiente que vamos a ver ahí, pero es una buena interpretación, pues el observar eso acá, pareciera como si se va desvaneciendo. Ok, gracias. Bueno, gracias a usted. Bueno, hay otra más atrás, fíjense, es más estilizada que la que vemos, pero el rostro sí parece más naturalista. Por ahí. Otras más. Son tres tipos diferentes, las que ya veíamos al centro, las orantes, las diosas madres. Igual esta es una representación de la fertilidad, no diosa madre, solo que es más, esta sí es más geométrica y estilizada, esta que viene acá, a la derecha. La del centro es más como una representación o una búsqueda de representar el naturalismo en el rostro, en las manos. Vean, las manos están muy bien realizadas. Los senos sí solamente están marcados y hacia abajo pues es un cilindro nada más. De hecho es campaniforme, le llaman a esto, porque parece una campana puesta al revés. Y en este caso tenemos otra pieza de barro que representa a una diosa madre. Yo sé que esta figura de acá, ya me han dicho, mira, eso parece una foca o parece algo más, pero son interpretaciones bastante básicas, bastante sencillas de un bebé. Esto que ven aquí sería un bebé. Y esta sería pues eh, la representación de una mujer en la faceta de diosa madre. Igual, esto nos dice que tiene puesto algo que le cubre sus genitales, como una tela. Sí pareciera, yo sé, como dijo la compañera, que pareciera que es como una intención de transparencia, pero por la época probablemente no lo es más bien es como la búsqueda de representar algún tipo de tejido. Y bien, esos serían entonces los ejemplos que hay, que se han encontrado en esta primera etapa, la más antigua, de la región de la Grecia insular. No sé si hay alguna pregunta. Porque aquí cerramos este subtema del arte de las Islas Cícladas. Fátima, dígame. Entonces esta era como la época más antigua y estaba como pasando al mismo tiempo del paleolítico o no. Del Neolítico. Estaba del Era Neolítico. como que al mismo tiempo, entonces. La última etapa, por eso se considera de transición, es como el momento que se va cambiando del Neolítico a la edad de los metales, en esa transición. Porque de hecho esta cultura no desarrolla, al menos no se ha encontrado ningún tipo de escritura como tal, no hay. Entonces esta se considera prehistórica todavía. Dígame, María Concepción. O sea que por eso hay tanto parecido con las figuras, ¿no? Sí, Que sí se parecen. se parecen, correcto, se parecen bastante. Un dato, fíjense que es de las cosas que son así como un poco difíciles de explicar, al menos con los conocimientos que se tiene. Al no haber datos escritos de esa cultura y haber poca referencia de las culturas de los alrededores que sí habían desarrollado ya algún tipo de escritura, es difícil saber cómo hicieron, por ejemplo, para llegar a las islas, porque si se acuerdan, las otras culturas se desarrollaron en unas zonas cercanas a ríos, porque el agua dulce es importante.
pero estos están rodeados de agua salada, o sea, estos se fueron hacia el mar, navegaron, cruzaron parte del mar, no quería que sea como tan lejano, digo, el mar, alta mar, pero no está tan cerca de tierra, y pasaron de una isla a otra, de manera de poblar varias islas y ahí establecerse. Entonces, para la época es así como que bien complejo, pues que hayan podido llegar hasta ese lugar. Y es entendible también por qué no hubo un desarrollo continuo a través del tiempo, sino que estas culturas más o menos va desapareciendo antes del segundo milenio, antes de Cristo. No sé, María Concepción, si va a decir algo más todavía. No, no, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Si no, pues cambiamos acá de tema. Bien, ese otro tema, el subtema más bien, porque el tema general es el arte del marejeo. Ese sería el segundo subtema y está relacionado al llamado arte minoico. El arte minoico es igual que decir el arte micénico. Los dos términos son correctos para hablar acerca de esta cultura. Eso se los colocó aquí. Podemos hablar de arte cretense o arte minoico. Si le decimos cretense, nos estamos refiriendo al lugar, o sea, a la isla más grande del archipiélago, que se llama Creta. Si decimos minoico, nos estamos refiriendo a un rey mitológico de la isla, que es el rey Minos, del cual vamos a ver un poquito más adelante también. El esplendor de esa cultura está alrededor de 1800 a 1400 años antes de Cristo, es decir, siglo XVIII al siglo XIV antes de Cristo. Para ese momento, Egipto ya es una potencia cultural en la región, hacia el sur de esta zona, y también Babilonia y los asirios también ya son una potencia hacia el oriente. Hacia el occidente hay poco, apenas están construyéndose algunas aldeas en una región que más adelante vamos a tener a la cultura romana y a la cultura etrusca. Eso está más del occidente. Gabriel Alejandro, ¿sí? Yo tengo una duda. ¿Qué era primero, el nombre del rey o el nombre de la tierra, de la zona? Vaya, lo que pasa es que con los nombres fueron asignados hace unos 300 a 400 años de manera ya así más oficial para la zona. Entonces, pues es difícil saber cuál vino primero, ¿verdad? Probablemente es el del nombre de la isla, cretense, pero los nombres para referirnos a esta cultura se pusieron allá por el 1700, de 1600 a 1700 después de Cristo, o sea, hace unos 300 años, 400 años. Esa es la razón. Bueno, ahí tienen algunos datos. Hay dos ciudades importantes acá que son Knossos y Festos en el sur de la isla. En ambas ciudades se da un tipo de arquitectura palacial, ese es el término que se ocupa. O sea, no es un templo el principal edificio de la ciudadela, sino que son los palacios. Entonces se conoce como que es un tipo de arquitectura palacial, principalmente palacios. De hecho, en esa región se sabe por lo descubierto hasta esta fecha, que está el trono más antiguo de Europa. Es el trono que está en la isla de Creta, especialmente en la ciudad de Knossos. Knossos es digamos que era la capital en un periodo, en el norte de la isla, y en el sur es Festos, es la otra ciudad importante. ¿Qué más? Bueno, en ambas ciudades se han encontrado mucho arte, se han encontrado pinturas, se han encontrado esculturas que nos hablan acerca de cómo era la vida cotidiana de esta cultura. Fiestas de toros, en los que los toros eran muy importantes. Hay un culto bastante grande al toro, a la mujer también, en la faceta, como les decía, de
que la vincula a la fertilidad. Hay muchas imágenes en donde se representan las mujeres con los senos descubiertos. Eso es, no era por moda, no era que están haciendo referencia al amamantamiento de los bebés. Entonces eso se refiere o se entiende como un vínculo con la fertilidad. Esos son, digamos, como lo más antiguo en esta zona que se ha encontrado de un lenguaje que se ha buscado como similar a a la cuneiforme de Mesopotamia o a la jeroglífica de Egipto. Es una escritura silábica primitiva y se conocen como lineal A y lineal B, pero no hay mucho, o sea, no es que se han encontrado bibliotecas llenas de tablillas, sino que son algunos vestigios como esos que ven acá. Y se utilizaba el barro, las tablillas de barro, para hacer estas marcas, que son los que se supone tendrían pues algún tipo de significado primitivo. Este es el más antiguo, el lineal A se llama este, o se le denomina, y este lineal B. ¿Sí, Laura? Esos escritos siguen siendo de la civilización minoica. Sí, este es minoico, correcto. Ok. La única que no tiene, les decía que no hay mucho, es la de las Islas Cíclades. Ahí sí no hay nada de texto, es pura imagen, por eso se asocia más a la transición del Neolítico. Pero acá ya estamos hablando de la edad de los metales, entonces ya existían las culturas históricas, que son las que ya escriben, dejan escritos de lo que hacían, que son las de la Mesopotamia, los sumerios primero, y Egipto más hacia el sur. Entonces, en este caso, la isla de Creta, la cultura cretense, es la primera que también deja vestigios, pero pues no hay muchos textos. ¿Qué decían esto? Pues por lo que se ha logrado, ¿cómo se dice? Sacar significado de esos símbolos, son controles que tienen que ver con el comercio. O sea, era el marcar qué es lo que se vendía, por ejemplo, qué es lo que se compraba o hacia dónde iba algún cargamento de la cosecha. Entonces, eso es lo que hay por ahí. Ahí ven. Eso, por ejemplo, es una tinaja, un jarrón. En el jarrón está escrito lo que contenía el jarrón. Y se supone que lleva también las cantidades de lo que iba en ese lugar. En otros casos, los trozos estos, como los que ven acá, estos de acá arriba, digamos que estuviera completo. Está completo esto. Esos se amarraban a las asas de los tinajos o de los jarrones, y eso marcaba el contenido de lo que llevaban dentro. Bien, ¿cuáles son los periodos en los que se divide el arte cretense o la cultura? Pues el primero es el propiamente cretencio minoico, más o menos siglo XX al siglo XV antes de Cristo, y pues se habla que es en algún momento de esta época en la que Minos fue el rey de la isla. Les repito que está basado en una leyenda, entonces por eso se le considera un rey, le llaman mitológico, porque no es que existan exactamente datos de que él existió. Probablemente existió alguien a quien con el tiempo se le adjudicaron ciertas características, y ahí nace el mito, ¿verdad? Pero pues eso es la razón. Entonces, el segundo periodo es el de luego de la conquista de la isla, pues Micenas es la que va a controlar. Por eso se le conoce el segundo periodo como micenaico. Ese momento en el que Micenas la conquista y ella pues es la que controla toda la región. Del siglo XV al siglo XII a.C. Ese es el periodo. Sobre la arquitectura, esta es una imagen del Palacio de Knossos. Knossos lo van a ver escrito con K o con C, cualquiera de los dos es correcto. Resulta que en este lugar se han encontrado edificios construidos con piedra
y es piedra labrada. Aquí son piedras que se cortaban y servía pues para pilares o columnas, por ejemplo, y para las paredes, pues la construcción con piedra y un tipo de argamasa o no es cemento, sino más bien un material como yeso que se utilizaba para pegar las paredes. Este es un símbolo vinculado a la religión, eso que se ve acá. Ya luego les muestro una imagen, una vista también desde el otro lado, en la que se ve esto. Esos son cuernos, un símbolo de cuernos, porque había un culto bastante grande hacia el toro en esta región. Bien, esa es parte de lo que quiero que tengan ahí como datos sobre lo que les acabo de mostrar. Básicamente es lo que les he estado mencionando. Acá la imagen, cómo está actualmente el Palacio de Knossos. Vean, esta es la vista como se piensa que estuvo, y así es como lo vemos actualmente. Según cómo estuvo la ciudad de Knossos, vamos a encontrar que está hecho de manera estratificada. Hay algunas zonas en las que hay hasta 4 niveles, 4 pisos de altura, pero ellos utilizan la pendiente de la ladera, sería en este caso de una colina, para que el edificio vaya elevándose. Siempre la construcción sobre colinas es importante para todas las culturas que hemos visto, porque de esa manera observan hacia abajo, pueden ver si el enemigo se acerca o si va a haber algún tipo de confrontación o quiénes son los extraños que pudiesen acercarse a la ciudadela. Entonces, por ahí tenemos cómo era y acá cómo están actualmente. Pueden ver, esta por cierto, lo voy a mostrar por acá. Fíjense que si acá ustedes colocan en esto Knossos, pues nos lleva hasta el lugar. Acá están las ruinas como actualmente están. Vean que es una colina. La idea es dominar el valle. Puedo sacar. Bien. ¿Estamos? Esa es como la parte de lo que se puede visitar de la zona. Entonces, por eso les digo que este recurso pues es muy importante, porque nos ayuda a ubicarnos en el lugar. Está difícil que vayamos a Knossos a una visita, pero pues eso nos muestra cómo es o cómo fue, pues, porque no podemos verlo exactamente cómo está, cómo estuvo en su momento, pero sí cómo fue toda la cultura. Vean el tamaño de las personas con respecto a las columnas. Vean que hay diversos pasillos por muchas zonas. Un pasillo por acá, otro por allá. Y bueno, ahí está. Entonces, salimos de la vista. Y ahí estamos para el otro lado. Vean, ahí están algunos de los frescos que se encontraron. Muchos de estos no son originales, les diré, sino que han retirado los originales y han puesto copias, o en algunos casos han dejado los originales pero con protección, como se ve acá.
Hay una placa pues de vidrio al frente de él y vean que esta es la pared con piedra, pero luego llevaba una cubierta como un repello y sobre eso es que se pintaba. Y ahí tenemos por ejemplo de las zonas que son para visita. Creo que acá se puede mover. Estamos de este otro lado. Y vean que son diferentes niveles, no es el mismo nivel. O sea, no es plano, sino que podemos subir, bajar acá según sea necesario. Bien, vamos de acá. Y nos alejamos. Entonces vean que así como que cerca de la playa no está, pero sin embargo está no tan alejado de la zona de la costa. Hacia el sur igual no vamos a visitar esa, pero ustedes pueden buscar ahí también Festos, que es otra de las ciudades, y también les lleva al sitio arqueológico para que se haga una visita al lugar. Entonces esto es lo que veíamos hace un momento. Y bueno, hay un dato sobre esto, fíjense, interesante, que es que resulta que si se ve como la vista en planta de la ciudadela, se encuentra que hay diversos pasillos, zonas en las que se llega a galerías ciegas, es decir, que tienen tope, no llevan a ningún lado. Hay gradas que sacan de uno, pero llevan a la habitación de la par. Es como si les dijera, miren, ustedes tienen en su casa, pues donde están en este momento, hay una puerta que les lleva a un cuarto o a la sala. Entonces, imagínense que esa puerta no está, pero si hay unas gradas que les lleva, digamos, a un segundo nivel, y ese segundo nivel luego bajan unas gradas y les llevan hacia la habitación que tienen a la par. La lógica nos dice que eso se hubiera solucionado haciendo una puerta. Abro una puerta y yo llego al otro lado y ya está. Pero para ellos no. Las gradas de acá nos sirven para llevarnos al segundo nivel y al mismo tiempo bajarnos al primer nivel de nuevo a una habitación que está a la par de nosotros. Ese tipo de construcción se le denomina laberíntica, porque pues pareciera eso, un laberinto. Y lo vemos acá en la planta arquitectónica y ustedes notan ahí que hay un montón de cuartos, hay habitaciones pues que tienen o pareciera que están separadas del resto, o tienen algunos accesos que son bastante complejos. Entonces, pues de esta forma es que se construía. Por eso le llaman laberíntico a ese estilo arquitectónico o a ese tipo de arquitectura palacial. Ese es el Palacio de Festos y ahí pueden ver que es igual. Como bien se nos mencionaba en la anterior, miren, se ve igual. Parecieran laberintos. Toda la construcción. Vieron las dos ciudadelas importantes de esta región. Aquí otros ejemplos de la arquitectura. Se sabe, pues a partir de lo que se encontró, que todos los edificios eran pintados y los colores preferidos eran los colores tierra, que son los rojizos. ¿Cómo se prepara la pintura? Pues haciendo una mezcla entre óxidos y algún tipo de aglutinante, grasa animal o agua, y bueno, con eso se preparaba la pintura y se pintaban todas las paredes, las columnas, todo completamente decorado. Tenemos otra escena. Todos eran iguales, muy pictórico el estilo constructivo de los minoicos. Estos símbolos están en diferentes zonas de la ciudad y son una referencia a la cornamenta de los toros, porque acuérdense que para esa cultura los toros eran sagrados, entonces se les rendía mucho culto. Este es dentro del edificio, dentro del palacio, es la sala del trono del rey y se considera el lugar más antiguo o el trono más antiguo de Europa.
nada que ver como cuando nos muestran en Hollywood los tronos de los reyes antiguos, ¿verdad? Que son llenos de joyas y demás. Pues ese es de piedra, tiene un brasero enfrente, probablemente acá lo que se colocaba eran brasas para calentar la zona. Y vean que a diestra y siniestra en la decoración, alrededor del trono, están unos grifos. Los grifos, las esfinges, todos esos seres fantásticos eran o son símbolos de la seguridad, estaban ahí para cuidar al rey. Fátima dice, se ve bien sencillo el trono, es muy, muy sencillo la estancia, probablemente habían otros ya lleno, imagínense esto lleno de sirvientes y de todo lo que el rey necesitaba. Aquí seguramente reunía a aquellas personas con las que tenía discusiones acerca del futuro de la isla. Y ese es un diagrama que muestra cómo era la ciudadela a partir de lo que se conoce. Vean que acá se nota que hay unas aberturas en los edificios, estos se llaman tragaluces, estos servían para que se iluminaran las estancias, porque si se cerraba seguramente todo era oscuro. Ahí el edificio pues entonces en varios niveles, y acá lo que están observando es una de las ¿cómo se dice? Una de las ceremonias vinculadas al toro. Esa es la de los saltimbanquis o taurocataxia, se le llama también, que es la lidia del toro o la lucha contra el toro, en el sentido de que si se dominaba al toro, si se lograba vencer haciendo acrobacias alrededor del animal, entonces se estaba venciendo también a la naturaleza y se le rendía culto al animal como algo sagrado. Hay muchos que vinculan esto, aunque hay una distancia bastante grande en tiempo, pero muchos vinculan estas costumbres de la lidia contra el toro, o sea, la lucha contra el toro, o la interacción en ceremonias con los toros, con algunas de las costumbres actuales en España y en algunas otras zonas. San Fermín, por ejemplo, donde hacen ¿cómo llaman esto? Las corridas de toros. Llevan toros a la ciudad y hay algunas zonas en las que los toros corren detrás de la gente. La idea es correr adelante de ellos y que el toro no les produzca ningún daño. Entonces, algo similar a lo que se hacía aquí. Gabriel dice, unos grifos se parecen a los genios de Mesopotamia. Sí, eso es correcto. Ahora, ¿a qué podrá deberse? Pues a que era una cultura contemporánea. Y es seguro que a nivel comercial, a nivel de transacciones, de trueques, de llevar productos desde la zona de Mesopotamia hasta esa región marítima o productos del mar hacia las regiones de comercio ya en la Mesopotamia, pues de esa manera las culturas interactuaron entre ellas. Ahí es donde se da esta que pareciera que son copias, ¿verdad? Pero es influencia más bien la que una cultura ejerce sobre la otra. Bien, ¿alguna pregunta sobre arquitectura? Dígame, Concepción. Se ve como que está muy abierto, ¿no? Entonces, en el caso de las lluvias, pues, me imagino que creo que había ahí lluvia, entonces, como se ve bien abierto. Sí, por las zonas de tragaluz que les mencionaba, pero pues los edificios estaban hechos para evacuar el agua. O sea, si caía agua, si llovía, el agua se iba por drenaje, ¿sabes? O sea, lo sacaba de la ciudad. No, bueno, hace unas diapositivas. Bueno, o sea, por acá. En esta. Acá hay un canal, miren. En esta zona. Este es un canal y seguramente el agua que caía se iba hacia los canales y de esa forma se evacuaba de la ciudad. Dígame, Elisa. Pero en caso, digamos, de que tuvieran algún elemento, algo que fuera de valor y que no podría mojarse, ¿cómo hacían? Hay otras estancias dentro del mismo edificio que no están expuestas.
están cerradas. Esto no eran todas las habitaciones que tenían estos tragaluces. Por acá. Acá, miren. En este diagrama, vean, estas todas están cerradas, pero estas están abiertas. Y están ahí cerradas alrededor, pero hay una que está abierta. Pues acá están cerradas, hay una que está abierta. Entonces, esas aquí las llaman lucernas, son tragaluces, servían para iluminar y ventilar el palacio. O sea, no es que todo estaba descubierto, sino que eran algunas zonas nada más. Y había una razón para que hubiera dicha zona, o sea, en específico, ¿sabían dónde ubicarla o era solo para que donde pegaba más luz? Seguramente el criterio para ubicarlas eran las zonas en las que eran más de movimiento público, o sea, donde la gente podía caminar, no las zonas de habitación, por ejemplo, o las bodegas. Esas estaban resguardadas. Por ejemplo, en el otro mapa, en este, por ejemplo, dice, bueno, los patios, por ejemplo, los almacenes que están acá, entre patio y almacén, los patios eran más descubiertos, entonces eran zonas donde se podían colocar los tragaluces o las lucernas. Y las zonas de las alacenas, que serían como las bodegas, esas no, tienen que estar completamente cerradas. Entonces, ese sería el criterio utilizado para ubicar o no una de estas zonas en algún lugar. Pero eso de lo de tragar luces no tiene que ver algo como ritual o eso. Solo es para que ilumine el lugar. Solamente para que iluminen. Vean, esta imagen me ayuda con eso. Cuando la compañera, bueno, ambas compañeras que preguntaban, vean, ahí al fondo se ve una entrada y está más oscuro. Pero esta es como un corredor. Aquí es donde está el tragaluz. O sea, la luz solamente ilumina, digo, más bien, deja la intemperie solo esta zona, pero ilumina los pasillos de los alrededores. O sea, de eso era que se trataba. Eso sirve solamente para iluminar, porque si no, pues los lugares quedan completamente oscuros. Les pongo un ejemplo, el edificio de la Escuela de Artes. Ustedes van al primer nivel y si no han encendido las luces, todo está oscuro. Si ustedes entran al taller, bueno, que no han entrado todavía los talleres, no sé si ya lo hicieron, pero en el primer nivel está el taller de cerámica, el de grabado y el de escultura. Las ventanas están hacia las orillas, ¿verdad? Entonces, si todo está apagado, si las luces están apagadas, eso es completamente oscuro. Entonces, ¿cómo se hubiese solucionado en caso que existiera la posibilidad? Hacer un tragaluz a mitad del edificio. Hay un edificio en química, creo que es, en la facultad de química, hay unos edificios que están construidos de esa forma. Hay un tragaluz en medio. Las aulas están hacia los lados del edificio y en el centro hay un tragaluz, como que están viendo esto de acá, como que lo están viendo. Entonces, son 4 o 5 niveles. Los 5 niveles tienen ese tragaluz a la misma altura y pues abajo ilumina todos los niveles del edificio. Eso sí, ¿verdad? En el caso de la universidad tiene no está la intemperie, o sea, tiene un techo de lámina transparente, de manera que la luz entre, pero la lluvia no. En este caso, si había lluvia, en el suelo, en el piso, tenía que haber un desagüe y luego los canales que evacuaban el agua del edificio. Bien, ¿alguien más? Fátima. ¿Y había alguna razón para que hicieran así el palacio? De que lo hicieron como laberinto. Esa es una de las cosas que son difíciles de responder porque no hay nada que diga la razón. O sea, no hay un tratado, que es lo que hicieron, por ejemplo, los griegos más adelante, o los romanos, que escribían las razones por las que tal edificio tenía estas o estas dimensiones o estas y estas características. En este caso no la hay. Entonces sigue siendo así un poco, digamos, de misterio la razón por la cual el edificio tiene esas características. Ya van a ver una de las explicaciones que pues una cultura encuentra a esa disposición, pero no significa que sea cierta, sino que es una explicación que esa cultura da, pero eso se las muestro al final de la parte de la escultura.
Bueno, vamos a ver más por acá. Estamos por aquí en la pintura. Esa cultura sí hay bastantes vestigios de pintura. Según la de Mesopotamia no encontramos mucho, la mayoría no existe porque se perdió por la intemperie. En Egipto sí hay porque los templos o las tumbas que estaban selladas o cerradas o no expuestas a la intemperie permitieron que el pigmento se mantuviera adherido a la superficie. En este caso es igual. El pigmento quedó adherido, digamos que no está completo, no al 100%, pero a partir de los vestigios que se encontraron se puede hacer una copia y decir, miren, eso era así. Y así estaba entonces decorado toda la estancia de la pared, del muro. Se sabe pues que trabajaban con una belleza bastante grande en cuanto a color, en cuanto a forma, y hay vestigios a partir de lo que observamos de influencia con la cultura egipcia. Vean las piernas, la posición de las piernas. Lleva el mismo tipo de posición que lo tenían en Egipto. Es seguro que esta cultura copió, o fue influenciada, no voy a decir copió, fue influenciada por Egipto, porque la cultura más grande es la egipcia. Y existía antes que existiera la minoica. Entonces, pues seguramente a partir de ese contacto comercial, pues ver las imágenes les hacía que los artistas, o los artesanos, perdón, en la región de Cretense, pues hicieran de manera similar las imágenes. Vean, los ojos de frente, el rostro de perfil, solo que acá el torso está de perfil también, las caderas de perfil, las piernas de perfil, eso es característica, o sea, esa parte es característica egipcia. Igual la zona de la cabeza, muy similar a lo egipcio. Bien, sobre los colores, son colores planos. Color plano significa que no se le saca volumetría a partir de luz y sombra, sino que el color de rojo se aplica rojo parejo. De blanco se aplica blanco parejo. Son colores planos, entonces sin matices. Eso me refiero. Sin matices significa que no hay degradación tonal. La gama cromática o la paleta de color es bastante reducida, pero pues hay colores bastante brillantes como el azul, el verde, el blanco y el ocre. Acá siempre les pregunto, miren, ¿cuál es el ocre? ¿Cuál es el ocre? ¿Cómo me describirían? Es como un amarillo mostaza por ahí. Bueno, amarillo mostaza, está bien, sí. Como color arena. ¿Cómo color arena? De la amarilla. Como amarillo. Bien, Laura. Yo lo imagino como un café anaranjado. Muy bien. Bueno, entonces estamos bien, gracias. Rojo dice Edwin, rojizo dice Edwin, no. Fíjense que en nuestra cultura, para nosotros si decimos ocre, nos estamos refiriendo a un color rojizo. Pero en teoría de color y en nuestra área, que es la de las artes, el ocre es un tono amarillento. Es un amarillo entre mostaza y arena, como dicen los compañeros, o un cierto tono de naranja también. Como la cúrcuma. Algo así, exacto. Ese sería el ocre. El color rojo oscuro, pues no sé cómo le diría, porque yo a veces les digo, mire, alcanzame aquí a cosa ocre, y me llegan con algo rojo, yo no, el ocre es amarillo, entonces es difícil explicarles. Díganle a alguien de ustedes en su familia y van a ver que van a llevarle siempre algo rojo, porque en nuestra cultura a los rojo oscuro le decimos ocre. Pero bien, entonces ya vieron en las imágenes anteriores, estas por ejemplo, ese color de fondo es un rojo, no es un ocre. El ocre más bien iría por este tono de acá, un poco más amarillento en algunas zonas, pero no es no es el rojo. Bien, ¿qué se ve representado acá? Este se llama el príncipe de los lises. Lises porque esas flores que están acá son las flores a las que se les denomina lis. La flor de lis o el lirio es el otro nombre que se le da a estas flores.
Entonces, vean ahí los hombros, vean, hombros de frente, rostro de perfil, cadera de perfil, piernas de perfil. Eso es egipcio. Es la influencia, entonces, es egipcia acá. Bien, los pugilistas, aún siglos antes de que Grecia estableciera algunas justas en las que aparecían de manera ceremonial algunos ejercicios a los que nosotros llamamos deportes, como por ejemplo la lucha, el maratón, que está referido a una ciudad, una batalla, exactamente, también en la batalla de Maratón. En Grecia se desarrollan, ¿verdad? En los Juegos, en la ciudad de Olimpia, que vienen los Juegos Olímpicos. Pero ya antes, en esas culturas, ya existían algunas justas, como las que ven acá, el de las pugilistas, es decir, la de la lucha con guantes. Y pues eso es lo que están haciendo los niños acá. Noten que en la imagen hay algunas zonas oscuras y unas claras en la pintura. Las zonas oscuras son originales. Las zonas claras son reconstrucciones que se hacen de las imágenes, porque no están completas. Entonces, si tienen esta zona, los arqueólogos junto con artistas plásticos lo que hacen es reconstruir a partir de esos vestigios cómo es que seguramente fue la imagen en su mejor esplendor. Acá. Otra más, pinturas murales. Estos retratan la vida diaria, de ahí es que se sabe que eran pescadores, que eran agricultores, que eran dados a las ceremonias también. Eso se sabe a partir de las pinturas. En este caso, pues un pescador. Esa es decoración vinculada al mar en un lugar que se llama el gineceo de la reina. Ahí nos pregunta acá, dice Edwin, y esa cultura no tenían tatuajes o dibujos en su piel. Pues no hay referencia a ello en las pinturas, porque pues ¿cómo se llama? En los vestigios humanos encontrados no hay manera de saberlo. Pero a veces en las imágenes que se representan sí aparecen con tatuajes. En este caso no hay mucha referencia, por no decir no hay referencia a eso. Solamente a la manera de vestir. Bien, este es bien importante, fíjense, porque acá hay un manejo, por el artesano que hizo esa pintura, hay un manejo bastante, que más bien nos dice del conocimiento que tenían estos artesanos sobre la intención acerca de la profundidad. Resulta que esto es una zona del palacio, ven acá, que son las habitaciones de la reina, es el gineceo. El gineceo es el espacio destinado para la reina y su séquito. Entonces aparece allá el mural, lo ven aquí, y resulta que si se fijan, los que están más cerca, que sería en el primer plano, los han pintado de colores más oscuros y muy bien delineados, eso sería en el primer plano. Pero a medida que los peces pierden importancia y se van alejando en el fondo, en una profundidad, los colores los hacen más suaves. Entonces esto es un muy buen intento de representar la profundidad y aún más bajo el agua. Pero es una idea de representar la profundidad. Las imágenes son más pequeñas y los colores son más claros. Esas son dos reglas que aplicamos actualmente cuando pintamos. Entonces nos dice que los artesanos que hicieron esto eran muy avanzados en cuanto a la técnica que utilizaban. Vean también que los delfines tienen como un pico de pato, porque a la distancia pues así se ven, aunque sepamos pues que no son así actualmente, pero así lo representaban en la antigüedad. Bien, ese es otro fresco. Las zonas, fresco significa que fue pintado sobre el repello de la pared cuando la pared todavía estaba fresca. Entonces, otra cosa es que el color oscuro nos dice las partes reales que se conservaron, y las zonas claras nos dice que es una reconstrucción. ¿Qué están haciendo acá? Pues a esos personajes se les llaman saltimbanquis. Son acróbatas, pero acróbatas en el sentido ceremonial. Y la ceremonia consistía en que el toro corría
y el acróbata, en este caso, tomaba al toro por los cuernos, que es lo que está haciendo acá, y luego con el movimiento seguramente del toro, pues se empujaba sobre el toro de manera de saltar, y luego lo recibía otro acróbata en la parte de atrás del toro. Estas ceremonias eran las que se realizaban de manera pública, y hay varias referencias de esto, tanto en escultura como en pintura. Este es como el mejor conservado de todos esos, y que nos muestra una panorámica completa de toda la ceremonia. Se llama taurocataxia. También se le denomina la lidia del toro. Lidia, se lo voy a escribir ahí, lidia en este caso significa lucha. Lidia es lucha. Más ejemplos de pinturas murales. Hay flora y fauna representada, o sea, pájaros, plantas. Hay muchas de estas que se sabe, para los biólogos en este caso, pues es muy importante el registro de algunas plantas que ya no están en esa zona de la isla, pero sí están en la parte continental. Para ellos es importante porque significa que la planta existió en las islas también. O viceversa, ¿verdad? Ya no está en la parte continental, pero todavía se mantiene en la isla. Otros más. Representaciones femeninas, danzantes principalmente. Si están danzando es una ceremonia, no, los bailes están vinculados a ceremonias, no son bailes por placer, por querer ir a bailar, sino que están vinculados a ceremonias. Lo de los pájaros que les mencionaba. Esto también, la representación de algunos monos. Esto, pues para los biólogos, esto es importante porque significa que el mono estaba en la isla también, porque el mono no se encontraba en las islas, solamente en la zona continental, pero las pinturas nos muestran en la isla. Se piensa que probablemente fueron llevados a la isla. Quién sabe si como mascotas o como para mostrar pues nada más los animales como una curiosidad. Eso no lo sabemos, pero pues ahí está. Y ese mural fue encontrado en la isla de Santorini, de la antigua Tera. Santorini les suena. Santorini es una de las islas que se consideran más bellas en la región del archipiélago del Mar Egeo. Es un lugar muy caro, por cierto. No sé si han visto unas playas y unas ciudades que están como en las laderas de los riscos de la playa, y todas las casas son blancas y las puertas, ventanas y cúpulas son azules. Ese es Santorini. Se piensa que en ese lugar fue donde se desarrolló la gran erupción volcánica que acabó con toda la civilización en esta región. Bien, ¿preguntas sobre la pintura? Estamos bien. Gabriel. ¿Verdad que en las culturas que hemos estado viendo son los primeros en usar el fresco? No. O también en Mesopotamia y en Egipto. Sí, también. Lo que sucede es que los registros que se encuentran tienen más calidad en esta región, y por eso pareciera que fueron mejores que allá, ¿verdad? Pero básicamente tanto Egipto, Mesopotamia y acá las culturas prehelénicas lo manejaron, ya lo conocían. Ok. Bien, ¿alguien más? No está mostrando la imagen, en serio. Una pregunta. Viendo la imagen que está, o sea, a ver, entre los monos entre los dos monos al centro. Sí, lo que está, sí, eso. Sí, acá no logro tampoco ver qué es. Pareciera, es como una representación de un árbol, porque si se fijan estas imágenes, esa es la parte clara, acuérdense que es la reconstrucción, la parte roja es el original, la más oscura es el original. Entonces pareciera que son ramas.
Pareciera que son ramas las que han representado. Pero no logro así como asegurar exactamente qué es lo que hay por ahí. Bien, ¿alguien más? Vale. Bien, sobre la escultura, la mayoría son esculturas de pequeño formato. Son sacerdotisas representadas principalmente, y también las cabezas de toro. ¿Sí, Gabriel? Sí, en lo de las pinturas, antes de, no hay sobre sus dioses, Imágenes, no. no. Pero sí sacerdotisas, pero no imágenes de los dioses, no. De hecho, la cultura a nivel religioso se considera que sí había una religión, pero no estaba como tan desarrollada. Sí habían cultos hacia las diosas que serían el equivalente a Demeter o Proserpina, por ejemplo, que son la diosa de la agricultura y la diosa de las cosechas. No hay nada más sobre eso, o sea, no hay una estructura como de Dios, un Dios Padre, en este caso Zeus, por ejemplo, que lo van a desarrollar los griegos más adelante, porque se considera el hermano mayor de todos los dioses, ¿verdad? Y el padre de ellos, Cronos. No hay eso todavía acá. Sé que eran más como figuras femeninas y animales, las pinturas. Sí, exacto. El culto a la figura femenina como símbolo de la fertilidad, y a la fuerza de la naturaleza, y también que tiene que ver con la fertilidad, al toro. Eso es lo único que se sabe de esta cultura que tenían. Bien, si gustan, por el tema, voy a avanzar con la escultura, porque ahí sí vamos a ver algunas imágenes, por ejemplo, de las sacerdotisas, y las imágenes de los toros. Bueno, esto ya se lo he explicado. Las llamadas diosas serpientes. Bien, ¿qué son las diosas serpientes? Pues son estas imágenes, les voy a repetir la diapositiva, esto se está saltando, solo toco la tecla y avanza 2 diapositivas. Bien, las diosas serpientes probablemente son la representación de las vocaciones de alguna divinidad en concreto, pero en general serían representaciones de la gran diosa madre, acá, que sería diosa de la fertilidad, o también llamada la diosa del laberinto, de las serpientes. Es otra. Acuérdense que la serpiente es un símbolo de fertilidad. Yo sé que actualmente si les digo, miren, ¿qué significa en la religión la serpiente? Ustedes van a decir que pues, está vinculada con Satanás, que es la que le dio la manzana a Eva, aunque no lo diga la Biblia, pero pues se asocia a eso. En varios versículos del Nuevo Testamento menciona serpiente como algo malo. Dice de hecho que esa mujer que ve en el cielo, que se supone en Apocalipsis, la Virgen María, dice tiene que ha puesto uno de sus pies sobre la luna, dice otro que parece que menciona la serpiente. Entonces, la serpiente se asocia actualmente con los aspectos negativos, pero para todas las culturas antiguas la serpiente es algo benigno, es algo bueno, porque es un símbolo de agua. ¿Y por qué es un símbolo de agua? Porque ustedes ven cómo serpentean estos reptiles, se asemejan a las cuencas de los ríos. Los ríos se ve que como, por eso el río serpentea, dicen en el bosque, o el río serpentea en el llano, porque parece que es una serpiente que se mueve. Entonces esa es la asociación que se hace, y de ahí tiene que ver con agua. Aparte viven en el suelo, viven en la tierra, y la tierra es sagrada para toda esa cultura. Entonces todo lo que vive dentro de la tierra es sagrado para ellos también. Es que es por eso que en la representación que vemos acá, que hay una como doble lectura de estas imágenes, tanto que es una representación de una sacerdotisa como de la diosa en sí misma. Y tiene serpientes en las manos, es un símbolo, recuérdense, de agua y de fertilidad. Significa que tiene en sus manos el poder de dar la vida. Los senos en estas esculturas están descubiertas y tienen un tocado sobre la cabeza como manera de
de corona. En la imagen acá, en este caso, pues, los senos descubiertos, un vestido, una falda bastante amplia. Esos son rituales. Acuérdense, las faldas normalmente se asocian, o los vestidos pomposos, a las festividades o a los ritos. Y acá en las manos pues tiene las serpientes. Sobre la cabeza, esto se interpretaría como un felino, pues probablemente representación de un león, como vínculo con la naturaleza también, o la fuerza de la naturaleza. En este caso es un tocado amplio, como un sombrero alto, los senos descubiertos, y en los brazos, como en la cintura, tiene enrolladas serpientes. Aquí tiene una serpiente. Aquí tiene otra también que serpentea en el brazo. Tiene otra en el cuello. Tiene otra en la cintura. Y lo mismo la falda pues amplia del traje. Acá la imagen de la izquierda es una reconstrucción como pudo ser en su momento de mejor esplendor en color. Y acá una representación pues, mismo que veíamos hace un momento. La diosa serpiente. Otra más, esta vez hecha en marfil. Acuérdense, el marfil es el colmillo de los elefantes, principalmente. Pues se utilizaba para la elaboración de esculturas. Bueno, creo que tan grande era, pues no era tan grande, eran con piezas pequeñas. Y en ese caso lleva también una decoración en oro. Todo lo que ven ahí en metal es oro. Es una representación de la misma serpiente que se enrolla en los brazos y lo sujeta con la mano. Entonces estas son representaciones de las divinidades de ellos, las diosas serpientes. ¿Algún comentario? Dígame, María Concepción. Una pregunta, en la imagen anterior, ¿para qué representaba ello los felinos? Porque igual lo llevan aquí sobre la cabeza. Bueno, ese es un tocado. Primero lo del sombrero sobre la cabeza. Eso les decía, lo interpretan, porque no he encontrado así como que al 100% la certeza de que es un felino. En caso que lo sea, los felinos son asociados por todas estas culturas como fuerzas de la naturaleza. Si se tiene sobre un tocado en la cabeza, significa que el poder de ese felino, de ese animal, está con la persona que lo posee, que lo tiene. Entonces esa sería la razón por la que está ahí, en la cabeza. Y no aparece, bueno, esa es la misma, ¿verdad? Pero no aparecen todas. En otras, el tipo de tocado que tienen es diferente. ¿Ven alguien más? Bueno, entonces vemos a los toros. Vean, las cabezas de toros están colocadas en diferentes lugares del Palacio de Nosos, por ejemplo. Están como símbolo, como que les mostraba, de piedra, pero fueron encontrados en algunas zonas en las que están vinculadas más bien a rituales, como un templo, por ejemplo, o una capilla, digamos, dentro del palacio. Y ahí estaban estas cabezas de toro. Esto es un ritón. Eso sería una apertura en la parte de atrás. O sea, esto es hueco primero, esto es una forma hueca. En la parte de atrás tiene una abertura en la que se le depositaba, por ejemplo, vino o agua. Y cuando el líquido se agregaba ¿cómo se llama? Se vertía por la boca, es como que ustedes lo agarren como si fuera una tetera. Imagínense eso, una tetera. En la parte donde se deposita el líquido estaría atrás del cuello, se cerraba. Y luego donde se dispensaba, el lado donde salía es la boca. Entonces agarraban el ritón por los cuernos, por ejemplo, lo inclinaban y por la boca salía el líquido haciendo un sonido mientras lo hacía. Entonces era como ritual, era como si la sangre, por ejemplo, el caso que fuera vino, como si la sangre del toro estaba pasando a la copa que luego, o al vaso que luego bebían. Eran muy naturalistas, o sea, los toros se representaban de manera muy naturalista y con unas cornamentas bastante grandes. En algunos casos eran todos de metal, en otros tenían cerámica y también incrustaciones en metal.
Bueno, luego eso de las estatuillas eran encontradas en santuarios. Vean, esta cultura tenía muchos rituales que se hacían al aire libre. Entonces, algunos de los lugares sagrados que ellos tenían no eran templos, sino que eran como capillas al aire libre en los que había un altar y la referencia a alguna divinidad, por ejemplo, en este caso el toro, y pues alrededor se encontraron muchas figurillas. Se sabe también que hacían hogueras en esos lugares y luego estas figurillas, como a nivel ritual, las lanzaban adentro. Entonces ahí quedaban, iban quedando acumuladas y pues se han encontrado en esas hogueras o en grietas cerca de los altares estas figurillas puestas ahí, que son como estas que ven acá. Esta, por ejemplo, es otro para dispensar líquido. Se llenaba de líquido y luego por la boca, por acá, salía el líquido en forma como de un chorro. Y si lo ven aquí en la parte de arriba, el toro tiene representados 3 saltimbanquis o 3, ¿cómo le llaman? Acróbatas. Acá, uno sobre la cabeza y luego uno colgado sobre cada uno de los cuernos. Eso es un símbolo de dominar a la naturaleza. Recuérdense que la taurocatapsia es la técnica o el ritual que ellos hacían, que hacía referencia a eso. Bien, voy a pasar a la cerámica de una sola vez. Si hay preguntas igual de escultura, hacen. Bueno, está Elisa. ¿Cómo se llamaba lo de la imagen anterior? El ritual es taurocatapsia. Ok, gracias. Taurocatapsia, en lugar de la P, en algunos lugares aparece con X. No sé cuál será la diferencia a nivel lingüístico, ¿verdad? Pero lo pueden encontrar con P o con X, perdón. Bien, sobre la cerámica, la técnica era también muy depurada. Era un tipo de cerámica que hacían bastante delgada en cuanto al grosor de las paredes. Y pues hay de diferentes tipos. O sea, hay como una cronología que se puede hacer a partir de las diferentes etapas por las que pasa la cerámica. Se le denomina camares, por cierto, este es el nombre de la cerámica, particularmente de la isla de Creta. Se le denomina camares porque fueron encontrados en la isla, en una zona de la isla en la que había un santuario, el santuario de Camares le llamaban, el Monte Ida. Fueron encontrados en 1890. El nombre de Camares también tiene que ver, o sea, el lugar se llamaba Camares porque hay referencia de calamares en la zona. Entonces, hay muchos decorados en la superficie de la cerámica. Por ejemplo, es un calamar. Hay pulpos también y mucho de la vida marina. O sea, como si la fuente de inspiración a nivel de la decoración es principalmente la vida marina. Este es un calamar. Aquí hay caracoles, estrellas de mar, nosotros peces, aves también. Vean, en este caso es como un halcón o un águila que está llevando entre sus garras a un pez. Acá. Y hay otro pez saltando a un lado aquí. Entonces, eso es lo que había. Pero les mencionaba que hay una cronología. Entonces, la cronología les va a quedar ahí para que la revisen. Llamada precamares es principalmente geométrica, pero una geometría bastante básica. Luego la llamada camares terminoico medio, perdón, B, llamado B, el A es el más geométrico, el B es geométrico, pero es más orgánico, es más círculos, más como manera de caracoles. Luego en el minoico medio, aquí aparecen decorados más naturalistas y también mayor utilización del color. Y en las postcamares es una mezcla de alguna influencia de las culturas de Medio Oriente, especialmente las mesopotámicas, porque tienen referencias, por ejemplo, a grifos, a esfinges colocados en la superficie.
también es un momento en el que hay un tipo de decoración fitomórfica muy rica, muy libre también. Ahí tienen los diferentes estilos, el estilo marino, el estilo floral, esos dos son florales, el camares, acá. Las dos etapas de la cerámica camares sería el estilo marino y el estilo floral. Son dos estilos del mismo tipo de cerámica. Y bien, hasta ahí ¿no sé si hay alguna pregunta? ¿Hasta acá? ¿No? Bueno, ¿sí, Laura? ¿Para qué dijo que se utilizaban esos cántaros? No, no recuerdo si les mencioné, pero buena pregunta. Fíjense que estos eran para guardar líquidos, para guardar aceites o guardar granos. ¿De qué guardaban? De eso depende la amplitud de la boca que decimos, la parte de arriba. Por ejemplo, estos que son más cerrados, es probable que los contenía dentro de un aceite o un vino. En algunos casos también aceites aromáticos, o sea, perfumes. Los que son más abiertos, como estos, eran para depositar cosas que se utilizaban más rápido, por así decirlo, o se sacaban más rápido. Igual este de acá. Algo más inmediato, es a lo que me refiero. Esos son como para acumular algo más, por más tiempo. Igual esos de acá. Los que tenían asa servían también para, como para servir líquido más rápido. O sea, dependiendo del uso, así es la forma que tenían. Bien, sobre Ok, gracias. Bueno, vamos a los mitos. Fíjense que, ¿qué sucede con esto? Resulta que la zona fue destruida, les decía, es lo que se piensa, por una erupción volcánica. O sea, hubo ceniza volcánica y mucho que cayó pues en la zona durante un periodo corto de tiempo. Entonces la gente emigró, salió de ese lugar, quedó abandonado alrededor de 300, 400 años y luego poco a poco comenzó a poblarse. Cuando los griegos, ya voy también, los griegos llegan a la zona, comienzan a poblar y comienzan a desarrollar tecnología también ellos, barcos con los que pueden movilizarse a través de las islas. Entonces resulta que descubren la isla de Creta. Para esa época todo estaba en ruinas, todo estaba perdido pues, prácticamente. Entonces llegan al lugar y ellos, los griegos, que son como muy dados al razonamiento, a buscar la explicación a las cosas, llegan a un lugar en lo que la arquitectura les parece extraña, porque no es racional. Los griegos, los templos, las casas que utilizaban, pues eran como más racionales en cuanto al espacio. Resulta que estas no les parecían así, habían pasillos o angostos que daban a salas amplias. Luego para salir de esas salas amplias tenían que entrar a otra sala, luego pasar otro pasillo, luego subir, luego bajar y ya estaban hacia al interior. Entonces eso les pareció a ellos extraño y entonces por eso es que para ellos les parecía como la idea de un laberinto lo que existía acá. Aparte, encontraron en diversos lugares de las ruinas símbolos como estos, que hacían referencia a la cornamenta y muchos cabezas de toro o imágenes o pinturas de toros, como luchando con la gente. Entonces, los griegos, que son muy dados para explicar las cosas, ¿qué creen ustedes que hicieron acá con toda esa información? Mitología. Mitología, correcto. Buscaron explicar las cosas a través de un mito. Dígame, Laura. ¿Creyeron que un toro vivía ahí? Sí, un toro, aunque parece que eran las cabezas las que encontraron ahí, pero dieron esa idea de sí, bueno, entonces hay toros acá. Aparte es un laberinto. Edwin nos da ahí la respuesta en el chat. El Minotauro. Entonces, los griegos, para explicar eso que encontraron en ese lugar,
crearon entonces el llamado mito del Minotauro. ¿Y quién es el Minotauro? A ver, antes de mostrarles ahí, ¿qué es el Minotauro? Sin googlear, sin googlear. ¿Sí, Elisa? Según he escuchado y he visto, es un hombre mitad toro. No he escuchado mucho más de eso, solo he visto medio. En algunas, por ejemplo, sale en alguna serie, en algunas películas, o se hace referencia a él. Muy bien, está bien. Gabriel. En el mito de Teseo, creo que se menciona Minotauro, que creo que hay una como rivalidad entre Minos y Creta, creo. Y Creta le tiene que dar algo así, pero una ciudad le tiene que dar a la otra ciudad una compensación para estar en paz y le mandan jóvenes, creo. Sí, por ahí va el mito, solo que Minos es el rey de Creta. Creta no es esa otra ciudad de la que estamos hablando, pero sí hay otra ciudad. Lisa. Acabo de recordar que en la mitología griega hay un relato, no recuerdo bien, pero es sobre que creo que es el Minotauro que está dentro de un laberinto, está en el centro del laberinto. Y el protagonista tenía que salir del laberinto. No me acuerdo en cuál relato es, pero medio recuerdo que es sobre la mitología griega. Por ahí va, muy bien, gracias. Sí, Gabriel. Sí, en esa misma historia, es el hijo del rey Egeo que decide acabar con eso de que les estén mandando jóvenes, porque los jóvenes eran para el sacrificio del Minotauro. Entonces, él se cuela con todos esos jóvenes y al llegar a donde los iban a meter al laberinto, la hija del rey le ayuda a él porque ella se enamora de él. Creo que le da un cordel y una espada especial para enfrentarse al Minotauro. Muy bien, sí. El mito está vinculado a Teseo. Pero bueno, ¿cómo se llegó a Teseo? Resulta primero que es el Minotauro. Según el mito, o uno de los mitos, bueno, de los mitos ya vamos a hablar más adelante, pero según uno de los mitos, resulta que el Minotauro era un monstruo que tenía su cuerpo de un ser humano, pero la cabeza y la fuerza de un toro. Y había nacido de una unión antinatural entre un toro que Poseidón había enviado al rey Minos y la reina Pasífae. Pasífae era la esposa del rey Minos. Y entonces Poseidón, como castigo, le hizo que surgiera un amor antinatural entre la reina y el toro. Entonces, según variantes del mito, dice que pues la reina mandó a hacer una vaca, una escultura de una vaca hueca para ella poderse meter dentro de la vaca y de esa manera que el toro pues se uniera con ella. Y ella queda embarazada y el producto de eso es el Minotauro. Se supone dentro del mito que ese es el castigo que Poseidón pues tiene para la ciudad, porque resulta que es un monstruo que comienza a comerse todo y a destruir todo. Entonces el rey Minos manda a hacer un laberinto con un arquitecto que se llama Dédalo. Dédalo, si ustedes saben, es un sinónimo de laberinto. Dicen Dédalo es como decir laberinto. Dédalo es el arquitecto que construye todo el laberinto junto con su hijo Ícaro. Y bueno, ahí cierran al laberinto. Luego, Dédalo es encerrado también en el laberinto porque es el único que sabe cómo salir de él y el rey no quiere que nadie sepa, entonces encierra al arquitecto que hizo
el laberinto para que muera ahí, para que se los coma él y a su hijo el Minotauro. Pero pues al ser él un arquitecto y un inventor, pues él inventa con una varillas de madera y plumas unas alas con las que logra salir volando del laberinto y se salva. Ahí viene la historia de Ícaro, esa es otra variante del mito, que Ícaro sale volando y quiere volar muy alto y luego su padre le dice que no vuele muy cerca del cielo porque se va a enojar Helios, el dios, y lo va a castigar, ni muy cerca del mar porque se va a enojar Poseidón y lo va a castigar. Y resulta que no hace caso, se eleva hasta que pues se enoja el dios Helios y derrite, con el calor, derrite la cera con la que habían pegado las alas, y entonces Ícaro cae y muere. A esa zona, según el mito, donde cayó se conoce como el mar de Ícaro. Y lo que mencionaban de los tributos, pues eso tiene que ver con ya las partes más complejas del mito, que es acerca de una ciudad que tiene que dar tributo a la isla de Creta para que el Minotauro pues no destruya la ciudad. Entonces es una ciudad dentro de la Grecia continental que debe de enviar en barco periódicamente jóvenes y doncellas para que las introduzcan al laberinto y que se las devore el Minotauro. Pero el hijo del rey Egeo, pues él decide que no, que eso no debe seguir siendo así y le pide autorización a su padre para acompañar al grupo. Se va en el grupo en una barcaza con la idea de llegar y matar al Minotauro, destruirlo para no seguir enviando jóvenes a esa ciudad. Su padre le dice que es algo muy peligroso y que pues él tiene miedo de que pase algo. Y para que él no esté con esa ansiedad, que aún a la distancia, cuando venga a la distancia, despliegue unas velas. O sea, el barco va con unas velas negras, voy a poner negras, no sé si el otro color, pero quiere que cuando venga de regreso, si él ha ganado, que sean blancas, que no sean las mismas velas negras con las que iba. Bueno, el mito resulta, como lo mencionaba los compañeros, que efectivamente pues él logra, con la ayuda de la hija del rey Minos, ya recuerdo que se llama Pasífae, no estoy muy seguro ahí no, Pasífae es la mamá de esta princesa. La princesa, no, bueno, no me olvidé el nombre, como decía, no recuerdo si es Andrómeda o alguien más. Adriana, creo que es o algo así. Ariadna, gracias. Ariadna, gracias. Resulta que Ariadna le ayuda y pues él termina matando al Minotauro y se escapan de la ciudad y se lleva a Ariadna, este hijo que es Teseo, no es Perseo, no debe confundirse, Teseo y Perseo son dos diferentes, es Teseo, y se embriagan y celebran y todo, y vienen tan contentos en el barco que se le olvida cambiarle el color de las velas. Entonces cuando aparece el barco a la distancia, el rey Egeo lo ve, pero ve que las velas siguen siendo del color con el que iban. Entonces él entiende que su hijo ha muerto. Y entonces dicen que de dolor se lanza al mar y muere. Y muere en el mar. Y por eso ese mar se llama Egeo, que es del que les he estado hablando desde que comenzó la clase. El mar Egeo es el nombre de esa zona. Ven cómo las explicaciones de las cosas que conocemos a nivel histórico pues son base para los mitos. Y bueno, los griegos eran muy buenos para explicar las cosas a partir de mitos. Entonces, el mito del Minotauro, lo que quiero que quede así como bien claro, es que no es de Creta. No fueron los cretenses los que se inventaron el mito. Fueron los griegos cuando descubrieron las ruinas que habían en la isla de Creta. Entonces ellos vieron las cosas con toros, una zona que parecía muy compleja, que llamaban laberinto, y entonces pues decidieron explicarlo de alguna manera. Y la mejor forma pues, fue el mito ese de el Minotauro. Así que pues ahí, con eso cierro la clase. Voy a tener la grabación por acá. Y pues no sé si hay alguna pregunta o algún comentario.